Audio Jungle. Bien, hermanos, este tema es un breve compendio de lo que se ve en la teología del pacto y también un poco en escatología, pero nos sirve para nuestro tema, que es quienes pertenecen a la Iglesia Universal. Vamos a plantear entonces la postura que nos parece o que nos hace más justicia, creemos, a la Escritura. Y en primera medida, aclarar que como miramos en el primer tema de la unicidad, entonces desde ya entender que Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo. Aquellos en Cristo, desde antes de los tiempos de los siglos, son y serán solo un pueblo. Cuando usted mira la cadena de Romanos 8, 29 al 30, va a notar que no hay un pueblo distinto del que es predestinado al que es glorificado. Es una sola secuencia de acontecimientos. No hay paréntesis de ese trato, sino que es uno. Note que los que predestinó, dice la Escritura, esos mismos que están en la mente del Señor, esos que fueron elegidos en Cristo, a estos también llamó, ¿cierto? A los que llamó justificó y a estos glorificó. Entonces, si usted nota que el mismo pueblo elegido será el mismo glorificado. Pero aquí está una anotación importante. Nuestra confesión de fe dice: la iglesia está compuesta de todos los elegidos que han sido llamados por el Espíritu Santo. Mire, aquí está el asunto. Se componen del número de completos de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Por eso es que no podemos saltar solo de la elección a la glorificación sin ver el llamado. Así que no es suficiente con decir que la iglesia la componen los elegidos, sino los elegidos que a su tiempo son llamados a Cristo por medio del Espíritu Santo. Claro, pues estos son estos mismos. Lo que pasa es que si usted me define la iglesia como solo estos, ¿verdad? Como solo vistos desde la elección, le queda faltando el medio por el que ellos son injertados en el tiempo y en la historia a la iglesia. Porque mientras están en el decreto, aunque son parte de la iglesia en el sentido místico, no lo son en el sentido real, ¿ya? Así que son los elegidos que a su tiempo el Señor llama, y ellos son la iglesia del Señor. Así que atender a eso. Ahora, nuestra explicación, ¿qué tiene que ver Israel con la iglesia? Es un poco compleja, pero esta es la explicación del federalismo bautista. La relación de Israel con la iglesia se da en tres niveles. Existe una relación orgánica, una relación federal y una relación tipológica. Israel y la iglesia, su relación. Pues primera, orgánica. Una relación orgánica significa, o bueno, sus sinónimos con los que vamos a usar aquí es una relación progresiva o de desarrollo histórico. Para ponerlo en un ejemplo, la relación entre Israel y la iglesia es la que hay entre una semilla y el árbol completo. No sé usted cómo definiría eso en palabras, es difícil, ¿no? ¿Qué relación hay entre una semilla y el árbol completo? Pues la mejor manera de entender es una relación orgánica, ¿verdad? Como que no es
estática, sino es un desarrollo, es un progreso. Usted sabe que la semilla no es un árbol. De hecho, usted distingue, esto es una semilla y esto es un árbol. Pero usted al mirar el árbol sabe que él no existiría si no hubiera empezado una semilla, ¿sí? Entonces, esa relación que hay, que son ejemplos muy, muy débiles, pero nos ayudan, entre la oruga y la mariposa. Usted sabe que esto es una oruga y no es una mariposa. Usted sabe que es una mariposa y no una oruga, pero no hubiera esto sin lo otro. Así podemos decir que no pudiéramos hablar de iglesia si no hubiera Israel. En este caso, Israel es la semilla. ¿Sí? Usted reconoce la semilla de Israel y conoce el árbol, que es la iglesia, pero ¿cuándo y cómo esto llegó así? Fue producto de un desarrollo histórico. No que un día dejó de ser semilla y al otro día ya era un árbol, sino que progresivamente la semilla se convirtió en un árbol. Romanos 9, 3 al 5 nos dice que palabras más, palabras menos, sin Israel no hubiera iglesia. Dice porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De los israelitas vino el Mesías, vino Cristo, y con Cristo vino el nuevo pacto. Entonces, sin Israel no hubiese habido iglesia, como un desarrollo histórico. Hemos de reconocer que había un elemento externo en el Israel geográfico, el Israel físico, de los descendientes de Abraham por ADN. Entonces aquí ya vamos a hacer una partición. Abraham, usted tiene que aprender a ver a Abraham en sus dos niveles, ¿cierto? Una descendencia física y una espiritual. Voy a cortar esto a mi árbol. Física y espiritual. Abraham es simultáneamente el papá de Israel según la carne. Es decir, todos los que por ADN vienen de Abraham son su descendencia física. Pero también les recuerdo que había un elemento interior o espiritual, porque el Señor le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones en su descendencia, hablando de Cristo, no hablando de los judíos, sino hablando de Cristo. Entonces, con una promesa que el Señor le hacía a Abraham, esa promesa, que usted la ve una, realmente tenía dos niveles de cumplimiento, ¿sí? Entonces, Dios tenía eso en mente cuando prometió. Pero íbamos a esto. Cuando Dios trata con Abraham, estamos hablando del desarrollo histórico, no solo de la simiente física, sino del desarrollo histórico de la iglesia, espiritualmente hablando. Entonces, tenga eso en mente. Eso es lo que llamamos una relación orgánica. ¿Qué relación tiene Israel con la iglesia? Pues que básicamente del desarrollo de la simiente de Abraham, tanto física como espiritualmente, surge la iglesia. ¿Por qué física? Porque usted leyó, de los cuales vino el Cristo. Que Jesucristo, judío en la carne, vino. Así que de la descendencia física y espiritual, el desarrollo de esto dio paso a la iglesia. También existe una relación federal, se llama. Federal. No se confunda con este término, es más fácil de lo que
aparenta, federal, hace referencia al pacto que se hace por la vía de un representante o una cabeza. Por eso hablamos de una federación o federalismo. El pacto que se hace con una cabeza. Ahora, el pacto de Dios, hablamos del pacto de Dios hecho en Jesucristo. Eso quiere decir que antes de los tiempos de los siglos, allá en ese decreto de salvación se decretó la salvación de un pueblo, y allá en la eternidad se decretó que Cristo fuera su Salvador. Lo que pasó en la historia solo es el cumplimiento histórico de lo que se planeó en la eternidad. ¿Qué se planeó en la eternidad? La salvación de un pueblo a través de Jesucristo. Básicamente, por decreto, Cristo fue unido a su pueblo en la eternidad. ¿Ya? Ellos fueron unidos, pero por decreto. ¿Por qué le digo por decreto? Porque su pueblo todavía no existía. Existía en la mente de Dios como un decreto. Entonces, ¿cómo esa unión que se hace en la eternidad llega a ser real en el tiempo? Cuando el Señor los llama. ¿Sí? Ese decreto de unión, porque Cristo fue unido a su pueblo por decreto, místicamente, espiritualmente en la eternidad, viene a ser una realidad cuando ellos son llamados, como leímos en Romanos, a los que predestinó, a estos también llamó. Cuando los llama, entonces en la historia los une a Él. Ya estaban unidos por decreto, ahora los une en la historia. Esto significa que ellos tienen una relación de pacto con una sola cabeza. No tenemos dos pueblos a los que se le haya dado a Cristo, sino uno solo. Esto nos pone en una tensión, porque entonces, ¿qué hacemos si aparentemente vemos dos pueblos aquí con quien Cristo pactó para ser su única cabeza de un único cuerpo y a quien llamó a Él? Así que como no tenemos dos Cristos, dos cabezas, no tenemos dos pueblos, sino uno solo. A la pregunta de Romanos 9, 6 al 8, de qué ha pasado con Israel según la carne, Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La pregunta de Pablo es, ¿qué va a pasar con todo aquello que Dios le prometió a Israel? Tenemos aquí un testamento que nos habla de todo lo que Dios hizo por Israel. ¿Qué va a pasar con esas promesas? El mismo Pablo dice, el Señor no falló, porque el Señor todas las promesas que le hizo a Israel se las cumplió. ¿Cómo es esto? Porque es que no todo el que desciende de Israel es israelita, sino lo es por la promesa. Entonces note lo que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo está diciendo que todo aquello que Dios le prometió a Israel, que usted lee que se lo prometió a Israel, tenía dos niveles de cumplimiento. Por supuesto tenía un cumplimiento según la carne, pero el cumplimiento real era para los que eran de la promesa. Por eso se puede decir que Dios no falló en sus promesas. No son los hijos según la carne los hijos de Dios. O sea que esto nos deja que si usted veía aquí los pueblos, entonces no son los hijos de la carne los hijos de Dios, sino que es por la promesa, por el pacto que
que una vez se hizo anteriormente. Sí, señor. Sí, señor. En ese orden de ideas, ¿qué sería, cómo sería, cuál sería la manera más adecuada de hablar de esas profecías como de doble cumplimiento? Porque cuando dicen de doble cumplimiento, por decir, en Daniel, Antíoco Epífanes, entonces que era como la figura del anticristo final. Entonces hubo un periodo de dolor para Israel en la carne con Antíoco Epífanes, pero así va a pasar más adelante. Sí, ¿no? creemos, sí. Acostumbrarlo a decir así, de doble cumplimiento. Lo más adecuado sería una profecía de cumplimiento parcial, final. Bueno, cuando hablamos de la teología del pacto, nos toca saber que no es que haya dos cumplimientos, sino que usted debe ver la relación de Dios con Abraham y su descendencia en dos niveles más bien, a nivel físico y a nivel espiritual. Es más bien verlo así, no como dos cumplimientos, sino como dos niveles de cumplimiento. Sí, dos niveles de cumplimiento. Cuando el Señor, por ejemplo, le promete a Abraham una tierra, de hecho, el primer nivel de cumplimiento era una tierra. De hecho, se las cumplió cuando los metió a Canaán. Pero ¿era el único nivel en que deberíamos ver esa promesa? No, porque había otro nivel de cumplimiento y no tenía que ver con Canaán, tenía que ver con Cristo, su evangelio, su reino y el cielo, ¿sí? Que es lo que dice Hebreos. Porque Abraham no quiso poner un pie o no quiso hacer tiendas, acampar pues en Canaán, porque él esperaba una patria, ¿sí? Entonces son dos niveles de cumplimiento. Ahora, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, usted ve los dos niveles. Le prometió un hijo y se lo dio. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Pero ¿cómo se lo cumplió aquí? Cristo, porque no dijo a su descendencia, a su descendencia, no descendencias, porque es de uno solo, Cristo. Entonces, cuando usted se enfrenta al pacto de Dios con Abraham, que es el que da inicio al pueblo de Israel, entonces usted debe ver ese doble aspecto en el que se cumple una promesa. Lo que pasa es que es complejo porque usted solo a la luz del Antiguo Testamento vería como si fuera una, pero el Nuevo Testamento viene e interpreta de otra forma o de una forma completa y dice, es que aquí estaba hablando, era de esto también, que es lo que hace el apóstol Pablo. Entonces, mire, es por promesa y por la fe que uno es verdadero Israel, no por ADN. Por eso, aunque Dios desechó a Israel como nación, no desechó a Israel verdadero, que es la iglesia. Este es el Israel del ADN. Este es el verdadero Israel. Este es Israel, este es el verdadero Israel. Uno es de la carne, otro es de los descendientes según la promesa. ¿Por qué es por la promesa? Promesa, devuélvase antes a Cristo. La promesa es por Cristo. O sea, los descendientes de la promesa son los descendientes que se vieron en Cristo, es decir, los elegidos. Entonces, no es que Dios tenga dos pueblos, es que realmente solo ha tenido uno, el verdadero Israel. El otro solo fue el pueblo externo o típico, que ya lo vamos a ver. Pero un momento, pastor. Sí, mi hermano. Ahí es como si pudiéramos decir en ese momento que hubo un momento en que ese pueblo espiritual de la promesa, exceptuando unos casos particulares, pertenecía a ese pueblo físico de Israel. Sí. O sea, era israelita físicamente, pero era ese pueblo de la promesa. Sí, como se lo expresó. Exceptuando unos casos como Rahab, como Noemí, como Ruth, que fueron incrustados allí en ese pueblo. Casi todo hacía parte de ese pueblo físico, pero sí, era en Israel. Podemos decir que siempre lo asemejamos a dos círculos concéntricos, que el círculo de afuera es el Israel según la carne, ¿cierto?
Entonces aquí están todos los israelitas. Pero aquí adentro están los descendientes espirituales, ¿sí? Los creyentes, los verdaderos creyentes. En el antiguo pacto el Señor simplemente movía el círculo de afuera. Si lo movía, pues movía el de adentro por implicación, ¿sí? Eso es lo que hacía el Señor. Cuando lo movía, entonces movía los dos por implicación. Entonces aquí teníamos israelitas y los creyentes que había, los verdaderos, pues eran israelitas, están dentro del círculo de los israelitas. ¿Qué hace el Señor en el nuevo pacto? Hace esto. No más. Sí, exacto, no más. Y deja solo el pueblo espiritual que son los vistos en Cristo. Bueno, cuando yo borré así, esto es lo que, cuando el Señor hizo esto, lo que pasó fue que abrió para que los gentiles entraran. Eso fue lo que hizo, pero finalmente le borró esto. Pero antes se movían así. Por eso es que coincidía que había gente que solo era israelita, pero había gente que era israelita y pueblo elegido de Dios. Y había israelitas que no, como Coré, Datán, Abiram, Saúl, y como, exacto, y todos los descendientes de Abraham que no fueron salvos, aunque eran israelitas, porque no estaban en la promesa, en Cristo. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Este texto yo lo uso siempre para de los que no creen en la inspiración verbal de la Biblia, que dicen que eso es lo mismo un plural que un singular. Mire, ¿qué hubiera pasado con esa S? Si hubiera dicho simientes, tendríamos que decir que la descendencia de Abraham es el pueblo judío, pero como dijo simiente, está hablando de Cristo. Él hizo depender de una S toda una teología. El apóstol Pablo, gracias a Dios, no dice las simientes como si hablase de muchos, no, dice simiente, la cual es Cristo. Entonces ahí están las dos cosas. Lo que nos indica que el pacto fue hecho para los que están en Cristo. El pacto con Abraham, en su sentido espiritual, fue hecho para los que están en Cristo. Solo hay una simiente, que es Cristo. Y este Cristo tiene un solo cuerpo. Allí ve que es importante reconocer cómo los creyentes eran salvos. Nuestra confesión de fe dice de los creyentes del antiguo pacto: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de la encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicadas a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que diría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la relación federal porque fueron vistos en Cristo, en la promesa. Se les dio a Cristo como cabeza, y en ese sentido tenemos una descendencia física y una espiritual. Y la tercera relación que vemos es la relación tipológica. Cuando hablamos de la teología de los pactos, entendemos que el pacto de gracia o nuevo pacto es el fin de la revelación de Dios. No sé si es claro el concepto para ustedes. En la eternidad, solo son conceptos que no los vamos a explicar tanto, pero en la eternidad en el cielo, la eternidad pasada, podemos hablar de un pacto de redención. ¿Sí? El pacto donde se planeó la redención de los elegidos. En la historia, esto pasó en el cielo, ¿verdad? En la eternidad. En la historia, y gracias a la caída, o no a gracias, no, sino a causa de la caída, se echa a rodar lo que se llama el pacto de gracia. ¿Por qué gracia? Pues porque ya no se merecía ese favor. Gracia significa que antes hubo algo que dañó, así que empezamos con el pacto de gracia. El pacto de redención halla su piso, se materializa en el pacto de gracia.
Pacto de redención en la eternidad. Se viene a materializar en la historia en el pacto de gracia. Pero el pacto de gracia no fue dado de una vez, sino que el pacto de gracia fue revelado progresivamente. ¿Sí? El pacto de gracia se echó a rodar, pero no como el producto final. El pacto de gracia se echó a rodar como algo progresivo. ¿Sí? Pacto de gracia, cuando el hombre cae, inicia el pacto de gracia, lentamente, poco a poco. Los pactos que nosotros hablamos, con los diferentes pactos que reconocemos, son solo revelaciones que nos van dando luz del pacto de gracia, pero el producto final se llama pacto de gracia o nuevo pacto. ¿Ya? Aquí acabo de resumir nuestro federalismo, ¿sí mismo? Sí. En ese sentido, Sí. es mejor hablar de revelaciones. Exacto. Muy bien, me entendió, perfecto. ¿Por qué? Porque si usted me dice administraciones, que el pacto de gracia fue administrado, usted me está reconociendo que siempre hubo un pacto de gracia, solo que variaba en la manera como fue dispensado. Pero si usted me dice que poco a poco se iba revelando el pacto de gracia, eso es bautista. Y que el producto final le llamamos pacto de gracia o nuevo pacto, el árbol completo. Ahí está. Así que, ¿en qué iba? ¿El antiguo pacto sería el Antiguo Testamento, pastor? Son dos conceptos distintos, sí. El Antiguo Testamento, llamémosle al escrito, al documento, pero el Antiguo Pacto tiene que ver con las revelaciones previas al Pacto de Gracia. Las revelaciones previas del Pacto de Gracia antes que se instituyera el Pacto de Gracia o el Nuevo Pacto. Cuando hablamos de la teología de los pactos, entendemos que el Pacto de Gracia o Nuevo Pacto es el fin de la revelación, ¿sí? Que se echó a rodar desde el Edén de forma incipiente en adelante. Antes de la revelación del Nuevo Pacto hubo unos pactos previos que la antecedieron. Cuando hablamos del pacto abrahámico, que para nosotros es, para no entrar en detalles de donde sí coincidimos con los demás, pero aquí es importante, debemos saber la diferencia entre la descendencia física de Abraham y la espiritual. Uno es el pueblo físico de los planes provisionales de Dios y el otro el pueblo mesiánico y eterno. Dios trató con el pueblo, mi círculo fuera, Dios trató con el pueblo, que es la descendencia física, ¿verdad? Externamente a través de Abraham, pero internamente eran los elegidos, el pueblo de la promesa, el pueblo que estaba en Cristo. Hay un nivel temporal del cumplimiento del pacto abrahámico, temporal, y hay un cumplimiento espiritual y eterno de esto. El cumplimiento temporal es referente a las promesas de Canaán y muchos hijos. Multiplicaré tu descendencia, te daré la tierra. Y hay un nivel eterno donde hay un hijo y una nueva tierra. ¿Ya lo nota? Cristo. Para el descendiente de Abraham, según la carne, Dios ya le cumplió. Lo cumplió cuando entró a la tierra prometida y les mostró que eran una gran nación, grande, y les dio su tierra. Josué 23:14, al menos dice eso. Mire que estoy hablando de Josué, del que los entró a la tierra. Dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué le quedó debiendo Dios a Israel según la carne? Nada. Pero usted sabe que este pacto era condicional. El pacto temporal, físico, externo era condicional. Que mientras Israel
permaneciera en las condiciones del pacto, el Señor les iba a mantener su tierra y su descendencia. Israel en la tierra prometida no cumplió el pacto, ese pacto fue quebrado, no como el pacto que hice en aquellos días, ¿verdad? Ese pacto físico externo con la simiente física de Abraham fue cumplido, sí, pero fue quebrado porque el pueblo no se sostuvo en las condiciones del pacto. ¿Qué hubiera pasado? Estamos especulando. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel se mantiene firme? Pues que hoy día sería una gran nación numerosa en su tierra. No más, porque es que esa era la promesa, hermano. ¿Me hago entender? No esperaríamos nada, sino una gran nación muy numerosa en su tierra, muy próspera. Si hubieran seguido, pero como no, el pacto fue roto y ellos son enviados al exilio. En el exilio, ¿qué? Los dispersan como una multitud. Era una multitud, los dispersan y se les quita la tierra. ¿Ya? Así terminó el asunto. Pero el pacto abrahámico reveló, este pacto reveló tipológicamente al nuevo pacto, y solo los que miraron más allá de los tipos a la realidad participaron de él. Quiere decir que no era suficiente con venir de Abraham, sino que si usted era de la fe, participaba del pacto espiritualmente hablando. Si usted se acogía por la fe a los tipos, sombras y sacrificios, usted le hallaba el sentido espiritual, usted podía alimentar la esperanza de un redentor en eso, usted se descalificaba a usted mismo y se fiaba en los recursos del Señor, usted participaba de ese pacto de la fe. En otras palabras, usted participaba del Cristo, que es la simiente de Abraham. Si usted hacía eso, por gracia. Por supuesto que cuando Dios trata con el círculo de afuera, parecía que estaba tratando con el de adentro también, pero luego se ve que son dos niveles distintos. Esa relación de Israel y la iglesia es tipológica. Lo uno prefiguraba lo otro. Lo que pasaba afuera casi que tipificaba lo que vendría adentro. Una tierra temporal tipificaba una tierra espiritual. Un descendiente temporal tipificaba un descendiente espiritual. Por eso usted puede ver en Canaán el cielo y en Isaac a Jesucristo. Por la tipología. Entonces, a la conformación de un pueblo bajo una simiente, o más bien la conformación de un pueblo bajo una simiente, era lo que tipificaba todo eso. La sombra no es la realidad, pero tampoco podemos separar la realidad de la sombra, como lo que está pasando ahorita. Usted no es su sombra, pero usted no puede separar su sombra de usted. Entonces, aunque el pacto espiritual no sea lo mismo, usted no los puede separar porque uno se gestó dentro de lo otro y uno es tipo de lo otro. ¿Ya le duele la cabeza? No, voy a seguir para que le duele harto. Sí, hermano. Sí, señor, tranquilo. Entonces, esas promesas sí. Que parecen Ajá. que después de la tierra prometida, los profetas dicen en Israel y en la casa. Ajá. Como por ejemplo, levantar levitas, sacerdotes. Ajá. Pues que obviamente uno ve, sí. Por ejemplo, en Pedro que dice que nosotros somos el sacerdote. Exactamente. Pero esas promesas entonces se le hicieron a Israel en la carne, pero apuntaban al cumplimiento de la ley de Israel espiritual. Por supuesto, así mismo los vemos. Y hermano, y entonces sería entonces confirmar eso, hermano. Cuando, entonces al ver los pactos, la promesa, cuando Efesios dice los pactos de la promesa. Exacto. Entonces, ¿cómo decir que la promesa es esa promesa, la misma de Génesis 3:15? Sí, señor, esta. No hay una única. Esa es la promesa. Esta es la que va corriendo a Abraham y se va hasta aquí, hasta Adán. Sí, señor. Ahora, es importante, porque yo creo que el Señor le prometió al Israel físico
muchas bendiciones solo si permanecían. Exacto. Pero el cumplimiento, primero gracias a que rompieron ese pacto, pero el cumplimiento iba adelante. Entonces, ¿qué pasa? Note usted que es muy interesante hacer ese ejercicio y es ver todas las promesas del antiguo cómo se cumplen. En ese caso, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, todo lo que se prometió allí fue para la iglesia, que ahora es esto. Todas las promesas del templo, habitaré entre ustedes. No cesará de la adoración en el templo, que muchos están esperando es el tercer templo. Bueno, pues no, eso está hablando de la iglesia. Es decir, es la iglesia el lugar donde el Señor hizo ya su habitación por su espíritu y donde no se cesa de adorarle. ¿Me hago entender? Es aquí, es en el día de reposo de Cristo, donde se cumplen los reposos semanales del antiguo pacto. Todo eso, y los apóstoles no lo ocultan, sino que toman eso y dicen, es aquí en la iglesia, es aquí donde debemos esperar precisamente esto, más o menos. Ahora, note que el Nuevo Testamento afirma que la iglesia es el verdadero Israel, claramente. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en la letra. Es decir, es circuncidado en el espíritu, es israelita, el verdadero, mejor dicho. Lo otro era simplemente un tipo de lo que pasaría con el creyente. Romanos 9, 6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que en Isaac será llamada descendencia. Primera a los Corintios 10, 18, mirad a Israel según la carne, el texto que mi hermano decía antes. Mirad a Israel según la carne, uno se preguntaría, ¿es que hay otro? Sí, por supuesto. ¿Por qué Pablo diría, mirad a Israel según la carne? ¿Por qué no simplemente diría, mirad a Israel? Claro, si dice la carne, entonces ¿qué lo pone a pensar a uno? ¿Luego hay un Israel que no es de la carne? En efecto, los que Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ellos son. Es Filipenses 3:3, Gálatas 3:29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Se dice a los Gálatas. Que uno sepa, no hay línea de Abraham a los Gálatas. ¿Cómo les puedo decir? Ustedes son linaje de Abraham, porque no son linaje por ADN. Son linaje, según dice, por la promesa. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sé que somos hermanos de Abraham. En Cristo, ¿verdad? En Cristo. Porque Isaac solo tuvo un hermano por aquí. Pero por aquí, los creyentes somos hermanos de ese hombre. Gálatas 6:15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. ¿Sí ve? Ni judío ni nada. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Es que si hay un Israel distinto, sí hay un Israel distinto. Hay uno que es de Dios en Cristo. Bien. Mi último tema es este. Ya termino. O sea, ya es mi último tema. Yo siempre advierto, no que ya terminé, no. Estoy en el último tema. Hermanos, la semilla no es el árbol, ni la oruga es la mariposa. Nosotros somos conscientes del desarrollo histórico de Israel que terminó en la iglesia. Piense esa frase. El desarrollo histórico de Israel que terminó en la iglesia. ¿Ya le hace sentido? ¿Verdad? Sí. Formalmente hablando, iglesia, en el sentido técnico y formal, solamente fue conformada en la generación apostólica. Ya, como le digo, la oruga no es la mariposa. Con eso lo estoy diciendo al presbiteriano. El pueblo de Dios, el antiguo, no es la iglesia. No desconozco que de allí viene y progresivamente llegó a existir,
pero no me hable de iglesia, es decir, no me hable de mariposa cuando eso está todavía como una oruga. Aunque sepa que el desarrollo de eso me dio la mariposa. Entonces no me diga que la semilla es un árbol. Eso es una semilla, no el árbol. Entonces no me hable de árbol cuando estamos en la semilla. Por eso le decimos al presbiteriano, técnicamente, usted puede usar esa palabra, iglesia, si lo que usted quiere hacer entender son los creyentes, los piadosos, sí está bien, se la acepto. Pero formalmente, técnicamente, iglesia solo vino a ser conformada en la generación apostólica. Entonces, hay un significado común de la palabra iglesia, que son los creyentes, la gente piadosa, la gente de la fe. Pero iglesia, vamos a suponer con I mayúscula, formalmente, solamente se llegó a conformar en la era apostólica. La era apostólica comprende desde que Cristo encarnó hasta que el último apóstol murió, ¿ya? Es un periodo de transición, se llama. Un periodo donde es como un degradado. O sea, la iglesia pasó por yo tengo también esta duda, porque hay algunos que dicen, no, inició en Pentecostés. Vamos a responder eso paso a paso. Pero note, el punto es que me gusta más la figura del degradado y no la figura de ¿cuándo empezó? ¿Cuándo? Dígame aquí, exactamente. El degradado tiene la complejidad que usted sabe cuándo es blanco y cuándo es azul. Usted lo puede ver claro, ¿sí? Pero ahí hacia adentro, a usted le queda difícil saber qué tan azul tiene el blanco el azul. Y entonces así pasa con la iglesia. Yo sé que hay gente que le gustaría saber cuándo, pero yo diría que la iglesia fue conformada en el periodo apostólico. Y ya se la voy a explicar más. Existen 7 eventos de mucha importancia que nos afirman que a menos que estos estuvieran, no pudiéramos hablar de iglesia en el sentido formal. 7 asuntos, 7 eventos, que sin ellos no pudiéramos hablar de una iglesia en el sentido formal. ¿Qué es lo que le falta al antiguo pacto? Por eso yo no puedo ver iglesia en el antiguo pacto. 7 cosas al menos. 1. La encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué era indispensable eso para hablar de iglesia? Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo está hablando de él mismo. O sea que sin Jesucristo encarnado no hubiera habido iglesia. ¿Qué pasa entonces antes de Jesucristo encarnado? Que técnicamente no había iglesia. Había creyentes, había pueblo, había fieles. Si quieres llamarle iglesia en un sentido, pero técnicamente solo cuando Cristo encarnado apareció y dijo edificaré, entonces podemos hablar de una iglesia como tal. Cuidado, no queme la olla. Está bien, puedo hacerlo. Una de las características de la iglesia es que sería fundada por el Mesías mismo. Mesías encarnado, por supuesto. ¿Sí? Jesucristo tuvo la labor de sembrar la iglesia universal como los apóstoles sembrar las iglesias locales. Él sembró la iglesia universal. 2, segundo evento sin la cual no podemos hablar de iglesia. Antes de la muerte de Cristo, el Señor estableció la última cena. ¿Con qué palabras? Según Lucas 22:20. Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que ahí está una institución del nuevo pacto. La iglesia es el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. ¿Qué tenía que pasar? No hubiera iglesia si Cristo no la hubiera fundado, pero no hubiera iglesia si Cristo no hubiera derramado su sangre. Fue la sangre de Cristo la que puso el fundamento del nuevo pacto, en la cual está fundada la iglesia. Sí, Señor, completamente. Y el punto es que si hasta la muerte de Cristo podemos hablar de un nuevo pacto, antes de la muerte de Cristo no podemos hablar de un nuevo pacto. O sea que no podemos hablar tampoco de una iglesia,
porque la iglesia es la hija del nuevo pacto, ¿sí? Pero como le digo, no es un evento, sino un conjunto de eventos, entiéndanmelo así. Cuando la sangre de Cristo fue derramada, el nuevo pacto fue instituido y puesto en vigencia. La señal de la cena es la señal visible de que estamos en el nuevo pacto, por lo que sin cena o la cena es una manifestación de que estamos, antes de Cristo no había cena. ¿Qué nos está diciendo? No había nada que conmemorar en ese sentido. Tenía que venir esto a ser visible. Por eso el apóstol insiste que la copa que bebemos, ¿verdad?, no es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Ahí está. La iglesia es una organización alrededor del compromiso del pacto de Dios, es decir, piensa en esto. Si fuera como los presbiterianos dicen que es iglesia igualmente, ¿por qué tener una conmemoración para conmemorar lo mismo que ya ha venido pasando? No. Aquí tenemos una conmemoración completamente nueva. No podemos caer en el error de decir que la cena del Señor es el equivalente a la Pascua judía. No, la Pascua judía es una fiesta judía. Y desde allí se levantó una nueva ordenanza que antes no había sido instituida. Y la instituyó Cristo como el que dio inicio al nuevo pacto. 3. La institución del bautismo, para diferenciar a los creyentes según el antiguo pacto de los creyentes del nuevo. La institución del nuevo pacto. ¿Dónde se me fue? Para diferenciarlos de los creyentes del nuevo. Note, volviendo al punto, si simplemente era el desarrollo normal que la iglesia simplemente estaba pasando de niña a adulta, ¿por qué un rito que lo anexara uno a una iglesia? ¿Qué dice la Escritura? Y los que recibieron la palabra, ¿cierto?, se bautizaron y fueron añadidos. ¿Por qué añadidos? ¿No estaban ya? Porque fueron añadidos, porque no estaban, ¿verdad? Entonces, es una institución. Hay un bautismo para diferenciar a los creyentes del antiguo pacto de los del nuevo. ¿Sí me hago entender? Usted pudiera haber sido un judío piadoso. ¿Qué le hubiera tocado hacer al llegar a Cristo? Pero si es la iglesia igual, si es una sola iglesia, ¿por qué bautizarlos? ¿Bautizarlos en lo que ya estaban? No. Venga y bautícense. Exacto, si estaba circuncidado, ¿para qué repetirle lo que ya estaba? Los que se habían bautizado en el bautizo del Note entonces, estamos hablando de algo que es propio de la iglesia, que antes no existía. 4, recuerde que 50 días después de la Pascua el Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés viene a formarse, a ponerse como un asunto sin el cual no habría iglesia, porque es la iglesia, es el Espíritu Santo la que otorga las cosas necesarias para que haya una iglesia. Es cuando el Espíritu de Dios viene a morar, a animar a la iglesia. Es un don que, aunque reconocemos que el Espíritu Santo obraba en el antiguo pacto, aquí se nota que hay algo especial, y es la morada permanente, universal, formal, sin la cual no hubiese iglesia. 5, en ese periodo apostólico se nos mostró el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dice que la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Quiere decir que la iglesia tiene una constitución muy
muy, muy obvia. Cristo, la piedra angular, la piedra principal, sobre ello el fundamento de apóstoles y profetas. No se entienda profetas aquí como el Antiguo Testamento, no. ¿Por qué? El orden, apóstoles y profetas. Pedro en su carta, cuando quiere hablar de los profetas del Antiguo Testamento, dice, yo quiero que nunca olviden las cosas que fueron dichas antes por los profetas y que ahora han sido dichos por los apóstoles. El orden es profetas y apóstoles, pero aquí Pablo dice apóstoles y profetas, o sea, aquellas personas las que Dios usó para levantar el documento que hoy tenemos. Aquí estaba estableciendo nuestro documento, la Biblia. Te dirá, la confesión de fe, la primera iglesia bautista reformada en Jerusalén. No. Hermanos, es la Biblia. Mire, el Nuevo Testamento, ¿qué es? El documento fundacional de la iglesia, del Nuevo Pacto. Dice que la iglesia está fundamentada en esto, levantada sobre esto. Mire, hermanos, en esa época apostólica se nos dijo cómo la iglesia iba a ser gobernada por los apóstoles. Y a falta de apóstoles vivos, ¿cuál es nuestro fundamento? La Escritura. La Escritura. Ese es el fundamento apostólico. A falta de apóstoles vivos nos quedan apóstoles escritos. Digamos, estrictamente hablando, hay libros que no escribieron los apóstoles. Hay libros escritos, inspirados, sí, pero no por los apóstoles que preside Santiago, por ejemplo. ¿Ese puede ser un profeta? Sí, señor, eso creemos. Y como le digo, así como podemos hablar de un periodo apostólico, podemos hablar de un grupo apostólico. Entiéndase grupo como de los apóstoles y los delegados, derivados de ellos, que Dios usó para traernos el Nuevo Testamento. Sexto, se le dio a la iglesia el día del Señor, lo que no estaba instituido antes. Antes estaba instituido un día de reposo, pero después de la resurrección, estos son los mandatos sin palabras, después de la resurrección y coincidiendo el Pentecostés, un primer día de la semana, el Señor estaba instituyendo un día nuevo para la iglesia del nuevo pacto. ¿Sí nos da todo lo que tiene que coincidir para que hablemos de iglesia? Si una iglesia adorara el antiguo, si una iglesia no tuviera día del Señor, estaríamos adorando según el antiguo pacto. Por eso los judíos están mal. No, y tendríamos razón de ver los presbiterianos decir, si no hay diferencia, ¿qué día es? ¿Qué día? Pero aquí Cristo lo instituyó como el primero, algo exclusivo del nuevo pacto, de la iglesia. Y por último, con todo y eso, faltaba algo muy importante, sin lo cual no tendríamos iglesia, la inclusión de los gentiles. ¿Quiénes fueron predestinados? ¿Solo judíos? No, gentiles. Entonces no tendríamos iglesia hasta que los gentiles entraran. ¿Y cuándo entraron? Hasta después de Pentecostés, formalmente. Por eso, hermanos, no podemos hablar técnicamente, vuelvo y le repito, yo no lucho con la iglesia en el antiguo pacto, si usted me la define como un creyente, como los fieles, como los consagrados, está bien. Pero técnicamente hablando, iglesia se creó en la etapa apostólica, hasta que Cristo vino, encarnó, murió en la cruz, resucitó, nos dio las ordenanzas, bautismo y cena, nos dio el día del Señor, nos entregó el fundamento apostólico y reunió a los gentiles. Eso es una iglesia. Eso es la iglesia universal. Podemos ser tan dogmáticos y decir que a partir de este punto, sí, no. Este día, fueron varios sucesos. Sí. Exacto. En ese periodo. Sí, es como tan difícil decir, ¿cuándo podemos dejar de llamarle oruga y llamarle mariposa? ¿Cierto? Y hasta que usted dice, ay, como que, la verdad, dice, no, espere que ya esté y ya le llamamos. Sí, mi amigo. Sí, que yo hablaba un error en el sentido de que los israelitas no habían cumplido su mandato de llevar la luz a las naciones, por eso los gentiles
porque hay algunos textos que hablan de los gentiles en el Antiguo Testamento. Pero era porque yo veía la iglesia en todo. En todo lugar, sí. Ahora, como dijo el hermano Roosevelt, en el Antiguo Pacto vemos gentiles entrando al pueblo, pero son las contadas excepciones que nos mostraban que el plan de Dios siempre era ese. Y las profecías de Isaías, era un pueblo, etcétera, la que Oseas también, pero esto estaba esperando el desarrollo aquí. Entonces mi conclusión es esto, hermanos. Hay una cuestión semántica, que lo que pasa, hermanos, es que cada teólogo que habla usa sus propios términos y a veces ponernos de acuerdo entre el pueblo de Dios es muy difícil porque este autor usa esta palabra y le da su propio significado, este autor otro, entonces uno realmente no sabe a veces cómo ubicarse con la literatura que tenemos. Yo voy a hacer lo mismo esta tarde, voy a poner un lenguaje solo para que nos podamos entender. Yo no tengo, y creo que ninguno tiene problema, si decimos que el pueblo de Dios en el Antiguo Pacto era el pueblo de Israel. Si usted lo mira desde una perspectiva muy limitada. Pero es que usted al decir eso, me está diciendo que absolutamente esto era el pueblo de Dios y eso es lo que no queremos. ¿Me hago entender? Sí. Por cuestión de semántica, si se va a usar el pueblo de Israel, prefiero usar esta frase. Es mía, pero usted puede coger la suya, pero yo le propongo esta. Hablemos de Israel como el pueblo típico de Dios, como el pueblo tipológico o típico de Dios, porque ese pueblo no era pueblo de Dios espiritualmente hablando, pero era finalmente un pueblo que tipificaba al verdadero Israel. Quizá también usted considere llamarle al Israel nacional, a los creyentes del Antiguo Pacto, evitar llamarlos iglesia y le llame pueblo de Dios. Es semántica, yo sé. Pero es que si le llama iglesia, tiene otras connotaciones. Si reconoce que todo Israel es pueblo de Dios, también tiene otras connotaciones. Yo preferiría llamarle a los creyentes del Antiguo Pacto, así, creyentes del Antiguo Pacto o el pueblo de Dios, para no llamarle iglesia por la connotación que tiene la palabra iglesia. Viejita, contesta por favor. Sí. Ahí viene una cosa sí. es interesante. Sí. Pero claro, está eso a veces tan metido en la cabeza que uno dice, llamemos a los creyentes del Antiguo Testamento, llamémoslo el pueblo de Dios. Sí, a los creyentes. Siempre me relaciono con Israel, con el pueblo de Dios. Sí. El Señor no tiene Israel, el pueblo de Dios. Sí. Creo que esa frase, los creyentes del Antiguo Testamento, es una o el Antiguo Pacto. Es una muy buena. Sí. Creo que aclara muy bien esa parte que se quiere. El punto es que no quiero que directamente usted hable de Israel como pueblo de Dios, así seco, así como que usted porque nos deja locos diciendo qué querrá decir el hermano que Israel. Pero si usted lo ve en algunos libros de gente seria, no se perturbe, porque a veces es el lenguaje, pero ellos en mente tienen esta teología. Pero digo, nosotros que tenemos arrastrando el dispensacionalismo, primero, y segundo, una eclesiología presbiterianizada, entonces a veces es mejor nosotros educar a nuestra gente con cierto lenguaje para que aprendan a distinguir que una cosa es el Israel externo, pero para que usted no les ponga a decir, estoy hablando del Israel externo, porque hay uno espiritual, los dos niveles, los pobres hermanos van a decir, Entonces, con Cristo empieza la iglesia formalmente. Y mire, y leamos esto y terminamos. Apocalipsis 21, 9 al 14. Apocalipsis 21, 9 al 14. Mire este barrido de Apocalipsis 21. Es que es interesante. Miren dónde nos paramos. Apocalipsis 21. Terminando la Biblia. Sí. 21:9. Vino entonces a mí
uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada. La iglesia, una visión de la iglesia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, porque la iglesia no desconoce de dónde vino. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta es la iglesia. Qué gloria, ¿no? Es una gloria. Aquí usted ve en lenguaje poético toda una teología. La iglesia reconoce que primero fue una semilla, pero reconoce cuáles son los fundamentos que la sostienen. Los apóstoles del Evangelio, Cristo nuestro Señor. Una sola esposa, una sola ciudad, un solo cuerpo de creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento, formando un solo cuerpo. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Esto es el párrafo 1 de nuestra confesión de fe. ¿Está bien? ¿Preguntas, hermanos? Con el sentido de permanente Israel que siempre se menciona a Dios, había parte de ese Israel espiritual. Yo creo que nos tocaría ver texto a texto. No estoy seguro de que en cada texto sea lo mismo. Nos tocaría ver si de pronto es una referencia a la iglesia o a remanentes reales que después de juicios específicos quedaban como creyentes, no dejando que la línea de la piedad se interrumpiera, sino que siempre hubiera una línea de piedad aquí en la tierra. Exactamente, sino que siempre desde Edén hasta la eternidad siempre hay esa línea. Entonces tocaría ver texto a texto, pero puede ser esa una posibilidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Demos gracias al Señor esta tarde. Estamos muy agradecidos, Padre, por tu iglesia, tu esposa, Señor, este gran misterio que fue revelado en el nuevo pacto, ese pueblo que el Señor ha amado, escogido desde antes, que ha llamado de toda tribu, pueblo, nación, que hoy, Señor, está escondida como en el pectoral del sumo sacerdote, en el pecho de Cristo. Padre, es un privilegio venir a hacer de la iglesia, Señor, venir a hacer de la promesa de Cristo. Nosotros, Señor, que somos gentiles, que nacimos muy lejos de donde el Señor desarrollaba sus planes, sus pactos, ajenos, dice tu palabra, extranjeros. El Señor nos trajo, Padre, en contra de lo que somos, injertándonos a un árbol del que no pertenecíamos externamente, pero honrando, Señor, el hecho que nos hayas visto en Cristo desde antes. Gracias, porque como tu iglesia podemos alabarte, estamos del lado benéfico y salvador de tus planes. Naciones enteras, pueblos, han pasado a la eternidad del lado de la reprobación de tus planes. Nosotros nos humillamos, Padre, porque no somos mejores que ninguno de los que han perecido, únicamente por Cristo nuestro Señor. Gracias por la Iglesia universal. Oh Padre, hoy nos duele
mucho la condición de la iglesia. Es un peso, un lloro en el alma al ver tu iglesia, al ver a Jerusalén, a Sión, quitada de sus muros, Padre, asaltada en su adoración, arrasada por los vientos de doctrina, por los miedos, por tantas cosas, Padre. Levanta tu iglesia, Señor, por favor, es tu pueblo, son tus elegidos, es tu simiente. Cristo dio la vida por ellos, Señor. Que no parezca que la sangre del pacto cayó en vano. Que la iglesia se levante, que honre su llamado, su gloria. Padre, purifícanos, límpianos. Tu palabra dice que el Señor santifica a su iglesia por la palabra para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Límpianos, Padre, que te honremos al ser esa organización singular, particular en esta tierra. Danos entendimiento en estas doctrinas, Padre, pero que no queden como en una reliquia mental, Padre. Queremos en verdad enfilar nuestras acciones para que la iglesia visible sea cada vez una mejor expresión de la iglesia invisible y que podamos, Señor, ser una iglesia que milita con vigor, y que podamos ser recibidos como una iglesia triunfante, luego, Señor, de pelear la buena batalla, y líbranos, Padre, de dejar a la próxima generación una tarea más grande, la que no hemos hecho nosotros, más la que ellos tendrán que hacer. Más bien ayúdanos, Padre, a dejar a la próxima generación de iglesia fundamentos firmes, compromiso, un ejemplo, Padre, un legado a ellos, te lo suplicamos. Bendice a nuestros hermanos, pastores, a los miembros de la iglesia aquí presentes, líderes, para que como cuerpo de Cristo podamos coordinar en nuestras propias iglesias, en las demás iglesias, Padre, en las que colaboramos, Señor, podamos aportar, Señor, para ver una iglesia más bíblica y reformada como orábamos, Padre. Ayúdanos. Gracias por esta comunión, este compañerismo, esta bendición que el Señor nos concede esta tarde. Oramos, Padre, para nuestros hermanos que han de retornar en un momento, Padre, ayúdales en carretera, anímales, Señor, y anímanos a todos, Padre, a los que a veces tenemos el complejo de Elías, Señor, de vernos solos. Hoy ver, Señor, que has guardado un pueblo que no dobla su rodilla ante Baal. Padre, que esta comunión también nos anime y nos dé responsabilidades mutuas, Padre, porque hoy día, Señor, reconocemos más hermanos ante los cuales somos responsables los unos a los otros. Muchas gracias damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Audio Jungle.